Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video más de Ferlo Bros. El día de hoy vamos a hablar de esta interminable lucha que hay entre si es mejor dibujar de forma tradicional o dibujar de forma digital. Y yo no creo que sea una mejor o más que otra, más bien es cuáles son tus necesidades, cuáles son tus herramientas que tienes a la mano y qué es lo que te conviene más a ti como artista. Entonces, hablemos de ello. Para que tengas una mejor visualización de qué es lo que te conviene más a ti, vamos a ir viendo cada uno de los aspectos en general de lo que es el dibujo y cuáles son las herramientas y que vas a necesitar para hacerlo en cada una de estas formas, tanto en el digital como en el tradicional. El punto número 1 son los instrumentos. En el tradicional siempre hay que tener el borrador, el lápiz. Hay lápices de dibujo profesional que pueden llegar a ser muy caros, sin embargo no te tiene que limitar esa cuestión en la parte de ser un artista. También con los lápices económicos puedes comenzar a dibujar y desarrollar esta actividad. Asimismo, ya dependiendo la técnica que utilices, como entintado, acuarela, al óleo, también este tipo de instrumentos y materiales los tienes que tomar en cuenta. En varias de estas técnicas que acabo de mencionar, pues pueden ser costos elevados. Ojo, siempre hay que tomar en cuenta que va a variar algunos de estos materiales. Vas a encontrar materiales, por ejemplo, de entintado que pueden llegar a ser accesibles entre los 100, 200 pesos, como hasta de encontrar materiales de ya un presupuesto alto. Que si bien te dedicas a esto, que si tienes ingresos grandes, pues sí es recomendable que te hagas de buen material para trabajar. Ahora hablemos de los instrumentos en el dibujo digital. Aquí lo que vas a requerir de entrada es una tableta digital. Pueden variar bastante los precios dependiendo las marcas. Por ejemplo, yo siempre he utilizado mi Wacom, te la voy a mostrar aquí, que en ese momento cuando lo compré hace 3 años me costó unos 1500, 1600 pesos, que de hecho en ese año que hice ese gasto me ha ahorrado bastante hasta hoy en día, ya que no he vuelto a comprar material para estilógrafos desechables y el papel en el cual hacía mis dibujos, tomando en cuenta que cada uno de estos estilógrafos ya estaba alrededor de los 80 pesos aquí donde yo vivo. Y entonces sí era un costo que a la larga era pues muy grande, sobre todo que en un momento que no estaba recibiendo ingresos de esto, pues no me convenía el seguir comprando este material, sino más bien dedicarme al dibujo digital. Ahora, tomando en cuenta sobre los pinceles y herramientas que en el físico tenemos que comprar aparte, aquí en el digital podemos usar algunas herramientas que son como pinceles que podemos usar dentro de estos programas para dibujo digital, en los cuales si bien hay algunas personas que se dedican a vender estos brushes digitales, bien puedes encontrarlos de forma gratuita o hacer los tuyos propios para trabajar. De hecho hice algunos pinceles digitales en los cuales en el momento en el que estaba dibujando no encontraba algunos pinceles indicados que me sintiera a gusto, así es que hice estos pinceles que te los voy a compartir de forma gratuita para que en algún momento a ti, si te sirven, los estés usando. Debo comentarte que si piensas dedicarte a esta cuestión del dibujo digital, dependiendo el tipo de tableta que decidas comprar, va a ser diferente la forma de adaptarte al dibujo. Por ejemplo, hay algunas tabletas en las que tú directamente en la pantalla táctil dibujas, entonces no vas a tener tanto problema el adaptarte en dibujar sobre esta tableta. Sin embargo, hay otras tabletas como la que yo te comentaba que uso para el dibujo digital, esta Wacom, sí se requiere de tener por un lado la tableta mientras dibujas por debajo y estar viendo a la pantalla.
Entonces el adaptarse a esa nueva forma de dibujar sí te cuesta un poco de trabajo al principio irte adaptando. Mientras más va pasando y más vas practicando el dibujar de esa forma, llega un punto en el que te puedes hacer experto en dibujar de esa forma y aprovechar bastante todos los beneficios que tiene el dibujar de forma digital. Por ejemplo, hay unas cuestiones en las que si estás dibujando de forma digital y te equivocas, fácilmente con control Z puedes revertir ese error. En cambio, en el físico, por ejemplo, si estás dibujando a lápiz, con un borrador se puede hacer. Sin embargo, a veces quedan manchones, a veces quedan cuestiones que no son muy agradables. Asimismo, si estás dibujando con tintas o estás pintando en acuarela o etcétera, pues va a ser más difícil el poder solucionar esos problemas. Tal vez tengas que volver a hacer de nuevo ese trabajo para solucionarlo. Asimismo, por ejemplo, cuando estoy dibujando digitalmente, lo que me gusta es que si voy en los últimos pasos del proceso de dibujo, si hay algo que no me termina de gustar o se me ocurre otra idea para agregar, por ejemplo en este que te estoy mostrando aquí, en el que se ve que estaba con la boca cerrada este monstruo, y se me ocurrió abrirlo para que tal vez se viera más expresivo. En ese momento lo hice muy rápido, lo solucioné, hice algunos ajustes y quedó. En cambio, en el tradicional, si estás en un punto en el que estás entintando, pues va a ser muy difícil que agregues estas cuestiones o hagas cambio. Para que puedas hacer eso, tal vez tendrías que volver otra vez a empezar. En el dibujo tradicional hay muchísimas más herramientas para poder hacer algún tipo de dibujo o algunas cuestiones ya más técnicas. Por ejemplo, cuando requieres hacer edificios o cuestiones de dibujo técnico, tienes herramientas como las escuadras, las reglas T, los compases, etcétera, que hacen que tu trabajo quede más exacto. En cambio, en el digital no hay estas herramientas, entonces hay que buscar otras más para poder solucionar estos problemas. Hay algunas aplicaciones o algunos otros programas que, pensando en este tipo de problemas, te pueden facilitar esta cuestión. Yo, en cambio, como utilizo constantemente Photoshop, pues he buscado otras formas. Sin embargo, yo desde lo personal no me pude acostumbrar o no me gustó esta forma, y yo decidí hacer otras técnicas u otras formas para llegar a este punto y a veces reducir un poquito más el tiempo para tardarme en dibujar. Este es otro de los aspectos que en mi forma personal sí me ha costado un poquito más de trabajo, sin embargo hay soluciones. Y pues bueno, el siguiente punto es la forma en la que queda tu trabajo terminado. En el dibujo tradicional, pues bien sabemos que hay, si lo dibujaste en un cuadro de tales medidas, lo puedes enmarcar. Si lo dibujaste en nopalina, en algún otro material, pues ahí está en físico ya directo para que lo presentes o lo compartas con las personas. También está la opción de que si quieres compartirlo, ese dibujo tradicional, lo escaneas y ya lo puedes compartir en redes. En cambio, en la cuestión del digital, simplemente se queda en un archivo digital en ese momento que lo terminas e inmediatamente lo puedes compartir en redes. Aquí ya está la opción de imprimirlo y buscar los diferentes lugares en que pueden imprimirlo, los precios, los costos, el material, etcétera, que a ti te guste para poder imprimirlo y tenerlo en físico o compartirlo en físico. Si crees que se me olvidó alguno de los puntos, siéntete en la libertad de mencionarlo para que otras personas lo tomen en cuenta a la hora de decidir si hacer su trabajo de forma tradicional o de forma digital. Aquí creo que lo importante es que tú te sientas a gusto, tú te sientas cómodo. Hay personas que, por ejemplo, les gusta y les fascina el dibujar a mano, sienten que esa experiencia de sentir el grafito, cómo se va plasmando en la hoja, es una experiencia personal que les gusta. O por ejemplo, si dibujan acuarela, los materiales, el empezar a combinar los colores, todo este proceso físico les gusta y les relaja. Adelante, eso es algo muy personal. Tal vez hay otras personas que pueden prescindir de eso y dedicarse completamente a la cuestión digital porque se les hace más económico de alguna forma, se les hace más práctico, más rápido, y que tal vez no lo piensan imprimir, pues sería un poco más fácil el simplemente hacerlo en digital y ya compartirlo en redes o en esas formas. Ya va a depender de ti cuáles son tus preferencias, qué es lo que te llama más la atención, cuál es tu necesidad y qué es lo que ahorita te puedes permitir. Creo que en estas dos partes hay formas en las que te puedes permitir. Siempre va a haber
variaciones de costos, en los que si prefieres dibujar en físico va a haber materiales más económicos, asimismo en digital va a haber tabletas más económicas para ello. Al final creo que lo importante es que aceptemos que la herramienta es solo eso, una forma en la que nos vamos a poder apoyar para seguir transmitiendo nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestros proyectos, para plasmarlos en físico o en este caso ya en digital, y compartirlo con las demás personas, y que esto nos genere una satisfacción personal o bien ingresos económicos. Pues bueno, espero que te haya servido este video. Por favor no olvides darle un like, suscribirte para que te lleguen notificaciones de más videos, así como compartirlo con amigos que creas o sepas que les va a servir bastante. Pues bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye.